A continuación, tiempos de resistencia. Buenas tardes. Estamos en un laboratorio y nosotros somos los conejitos de Indias. Los amos del poder del mundo desarrollado nos miran con atención. Están viendo cómo resulta este experimento de apretar a un pueblo hasta ahogarlo. Están viendo hasta cuándo el pueblo aguanta, en qué punto se corta la cuerda del estallido social. El gobierno somete a los jubilados, a los trabajadores, a los universitarios. Mientras 1 millón de pibes no pueden cenar y a duras penas almorzar en comedores, los mercados son una fiesta de timba y ganancia para unos pocos dueños del país. Y en esos mismos momentos Villarroel se reúne con el Papa 1 hora y después se reúne con Isabelita y se fotografía como si fueran viejas amigas. Y desde el peronismo no son capaces de hacer un acto conjunto por el 17 de octubre. Y uno de los tres, el más chico, el de Moreno, encima termina las trompadas entre sus propios militantes, tal vez acostumbrados por su conductor de que todo se hace con autoritarismo. Kicillof encabeza un acto llamando a la unidad y dice que no va a competir por el liderazgo con Cristina. Y Cristina hace un acto con la Cámpora en el que se lo sigue atacando a Kicillof. Y la fiesta sigue. El país no da para más y no sabemos cuál es el punto en el que todo estallará por los aires. Bienvenidos a Tiempos de Resistencia. En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. Porque escucharon. A los que nos escuchan por diferido les decimos que no solamente buenas tardes, hoy es viernes a las 17, como todos los viernes estamos en los estudios de Radio Con Aguante, sino que buenas tardes, buenas noches, la hora que sea donde ustedes nos escuchen. Un programa en el que hablamos de memoria, verdad y justicia, y en el que nos ocupamos de temas sociales, políticos, económicos y etcétera, y también ambientales. Ya hoy estamos con el equipo completo, así que presentamos a los integrantes. Patricia Machado, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranqui. O te cuento, decía el de Fan, ¿no? ¿Todo bien o te cuento? Y digamos todo bien. Marta Subiría, nuestra politóloga de confianza. A mí no me va tan bien, estoy muy asustada y muy preocupada. Sí, parece que el Papa también, porque hasta Villarroel la recibe, ¿viste? Sí, está, y le preguntó si sobrevivía. Sí, ¿usted sobrevive todavía? Le dijo. Miguel Calabozo, ¿cómo estás? Volviendo a la semana pasada, una mezcla de emociones. Hoy hubo una marcha en Mar del Plata de 7 cuadras de largo, porque estaba Milei en el Congreso del Coloquio de Ideas. Y estaba cerrado a 2 cuadras del hotel. De todas maneras, eso sigue convocando y sigue siendo una marcha de 7 cuadras en Mar del Plata. Es mucha plata, es mucha guita invertida, es mucha gente. Una ciudad bastante, vamos a decirlo educadamente, bastante gorila, ¿no? Como poco, para decir poco. La única ciudad, yo siempre repito lo mismo, porque decía Perón que decía Napoleón, que ejemplos ilustran todo. La única ciudad del país que en el 2007, cuando Cristina arrasó, que en la primera elección presidencial, esa fue la única ciudad del país, de todo el país, en el que ganó Lilita Carrió, que era candidata a presidenta, acuérdense. En esa ciudad, 7 cuadras de gente para repudiar a Milei. En fin. Señora licenciada, Mariana Mensulio, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Exactamente, decía eso Truman en el show de Truman, pero él lo decía por las dudas. Él no sabía que estaba en un reality. No sabía que estaba en un Gran Hermano, pero bueno. ¿Puedo traer a CFK un minuto? Perfecto. Hablando, ligado a lo que decías vos en tu editorial. Un comentario de Mar del Plata. Siempre tengo el recuerdo de el coloquio de idea en Mar del Plata. Yo creo que fue en el año 2000. No sé si debió ser en el 2000 o estaba presente de la Rúa 2000. Dándole tranquilidad a los empresarios, y mientras tanto estaban reprimiendo en Salta una manifestación en la que incluso hubo algún muerto y demás. Así que es algo que me quedó grabado, estas similitudes. Similitudes y estas contradicciones que aparecen en estos lugares donde se reúne el poder económico,
como si el mundo fuera de este pequeño ámbito no existiera. Y no por nada lo hacen en Mar del Plata, y no nos olvidemos que en estos días el de la UIA, que no es empresario industrial, Funes de Rioja, es abogado. Dijo que bueno, estamos como en el Titanic, no hay botes para todos. Claro. Y la banda toca en la O sea que hay algunos que nos tenemos que ahogar, según él. Un tipo que vos lo decís bien. Parece un que tipo somos era, bastante los que nos vamos a ahogar. Empezó siendo abogado de la corporación de la Copalda de Productos Alimenticios y bueno, llegó a ser presidente de la UIA. No tiene ninguna empresa, pero bueno, así es el empresario argentino. Bueno, estamos en comunicación telefónica con nuestro invitado de hoy a la tarde, Claudio Lozano, Roberto Lago y todo el equipo de Tiempo de Resistencia. Te escuchan. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, Claudio, le cuento a la audiencia, es una persona que está identificada en muchos ámbitos por ser un experto en economía, porque su formación académica dice eso, pero no es una persona que tiene una visión economicista de la política, sino al revés, una visión política de la economía y de todo el resto del país. Y por eso te convocamos hoy, Claudio, porque están pasando cosas que son difíciles de entender para muchos argentinos y difícil de ver cómo van a evolucionar, ¿no? El dólar está planchado, barato, regalado, en los mercados hay fiesta, baja el riesgo país. Explícanos qué es lo que está haciendo el gobierno, que ya sabemos que de todas las variantes, igual todas conducen a el perjuicio del pueblo en general, los trabajadores, los jubilados, también los universitarios de hoy en día. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo la estás viendo vos? Mirá, creo que la situación es una situación ya conocida y en algunos casos vivida, donde los comportamientos positivos y de corto plazo de las variables financieras y cambiarias, digamos que están vinculados a momentos de mucho deterioro de las condiciones de vida en general de la población y de deterioro de los niveles de actividad económica en general, acompañada por lo general de una suerte de procesos importantes de destrucción productiva, sobre todo del sector industrial de la Argentina. Y al mismo tiempo consolidando un esquema productivo muy fuertemente asociado a las ventajas primarias de nuestro país. Digamos, esto es algo que ocurrió en el marco de la gestión de Martínez de Oz, esto ocurrió durante la etapa de la convertibilidad, esto ocurrió durante el periodo de Macri, en cada circunstancia con distintas características, pero en todos los casos vivimos bonanzas financieras con situaciones productivas y sociales de deterioro que de alguna manera han ido consolidando la situación que atraviesa hoy la Argentina. Y en este sentido, hoy hay una situación de bonanza financiera porque estamos viviendo las consecuencias de un blanqueo absolutamente laxo, en donde prácticamente no existe penalidad alguna y se puede blanquear cualquier tipo de capital más allá del origen que el mismo haya tenido. Ese blanqueo está asociado, digamos, a una coyuntura interna que combina tasas de evaluación inferiores a las tasas de interés y consecuentemente eso permite que haya actores de la vida económica que, por supuesto muy reducidos, que están en capacidad de cambiar dólares por pesos, hacer inversiones en pesos y al mismo tiempo tener una tasa de rentabilidad que les permite luego volver al dólar haciendo una diferencia cambiaria importante y que, por cierto, todo este ingreso de capitales en relación a este objetivo luego se transformará en el momento en donde esta situación de retraso cambiario no se pueda seguir sosteniendo, se transformará en una salida generalizada de dólares incluso superiores a los que entraron. Así que en ese sentido vivimos una coyuntura de tranquilidad financiera de corto plazo, vinculada al blanqueo, vinculada
a las ventajas que se les otorgó a los multimillonarios para de alguna manera ingresar en el proceso de impunidad fiscal que les implica poder adelantar 5 años de bienes personales a una tasa prácticamente ínfima y a partir de allí tener décadas de sin tener ningún tipo de pago. Entonces blanqueo, régimen de bienes personales, la posibilidad de que los exportadores puedan tomar créditos en dólares a partir de lo que el blanqueo posibilita, y esos dólares que toman los transforman en pesos para hacer inversiones que les permiten compensar el retraso cambiario con rentabilidades financieras importantes. Todas estas cosas sumadas a sectores medios que, apretados por la crisis y por la recesión, tienen que cambiar dólares acumulados, es lo que explica digamos la tendencia, digamos, a que tengamos planchado el tipo de cambio, pero como digo, es una coyuntura de corto plazo en un contexto general de derrumbe, diría yo, de demolición de las condiciones de vida de la mayor parte de la población, de un crecimiento de prácticamente 7 millones de personas que cayeron bajo la línea de la pobreza en estos meses de gestión Milei, de los cuales la mayor parte cayeron bajo la línea de indigencia, como resultado de la caída de los salarios, del aumento del desempleo, 406.000 desocupados más que los que había a finales del año pasado, destrucción de puestos de trabajo, se destruyeron 330.000 puestos de trabajo en el primer semestre, de los cuales 270.000 eran trabajos asalariados registrados, bueno, y en un contexto donde la caída de la actividad se sigue dando, digamos, no hay ninguna señal de que esto se haya modificado, hay en cualquier actividad, cualquier recomposición mensual, al otro mes vuelve a caer, no hay ninguna tendencia de recuperación, simplemente, como lo muestra el Producto Bruto de la Argentina el primer semestre, hay una caída de la actividad del 3,4%, con una industria que cayó el 17%, con un agro que sí creció un 80% respecto al año anterior, como resultado de que en el año anterior estaba la sequía, y con crecimientos en el sector de la minería y en el sector de la pesca. Es decir, básicamente una Argentina que tiene crecimiento en el sector exportador, dominantemente primario, y fuerte destrucción industrial, un verdadero, digamos, donde se han vuelto a construir una vez más las condiciones de un industricidio, ¿no? Apertura a las importaciones, derrumbe del mercado interno, competencia importada, aumento de costos vía tarifas y otras hierbas. Bueno, ese es el contexto en el que estamos, ¿no? Hola, Claudio, Mariana Mensulio te saluda. Te hago una consulta. Vos estás haciendo un diagnóstico económico y políticamente, ¿cómo se sale de esto? ¿Cuáles son las herramientas que se tienen para salir desde el punto de vista político, no? Mirá, primero digo, este diagnóstico económico está acompañado de un cambio en el formato político estatal, de carácter absolutamente represivo, que ha transformado a la protesta social en un delito, y que tiende a generar condiciones de reforma laboral que limiten el accionar sindical y obviamente con una política social que tiende a desarticular el funcionamiento de las organizaciones populares. Todo esto va de suyo, no es solamente una cuestión de orden económica, e incluso obviamente en perspectiva acá hay una estrategia que busca ponerle una lápida a cualquier intento de desarrollo posterior. Por lo tanto, la necesidad de salir de esto obliga a recrear un frente lo suficientemente amplio, que ciertamente tenga la capacidad de frenar este tipo de políticas. Creo que en este sentido, digamos, todo lo que se pueda articular en el campo social para cuestionar, y de hecho todo lo que ha venido ocurriendo con el tema jubilados, con el tema universidad, y sobre todo en este último caso con la rebelión universitaria que de alguna manera estamos viviendo, va en línea con lo que se necesita, pero necesitamos
en tanto no podamos en el campo institucional poner el límite que corresponde. De hecho, venimos nosotros trabajando en una multisectorial y multipartidaria para reclamar del Parlamento que la Cámara de Diputados rechace el decreto 7023, que es el decreto ómnibus con el cual puso en marcha su gestión Milei. Y que sigue plenamente vigente. Claro, y que sigue plenamente vigente. ¿Cómo? Que sigue plenamente vigente. Plenamente vigente, exactamente. La Cámara de Diputados tiene que rechazarlo. Nosotros vamos a llevar cerca de 1 millón de firmas el próximo miércoles a la Cámara de Diputados y estamos discutiendo con distintos bloques que se den, digamos, que den el paso que corresponde para poder terminar con esta suerte de gestión monárquica que gobierna por decreto a pesar de tener minoría absoluta en el Parlamento Nacional. Si no logramos con el espacio institucional existente articular los límites que sería lógico que existieran, creo que nos vamos acercando a la necesidad de que las elecciones del 2025 de alguna manera sean una suerte de plebiscito y que podamos derrotar estas políticas con claridad. Por eso creo que acá hace falta un frente lo suficientemente importante y a la vez en ese frente, digamos, ir germinando una alternativa política que permita marcar distancia con lo que han sido los fracasos previos de la experiencia popular, porque todo esto que está ocurriendo no es casual, es el resultado evidente del fracaso de la experiencia, de la última experiencia popular del Frente de Todos, que no pudo cumplir con el mandato que hizo que tuviera la posibilidad de gobernar, y claramente estamos en el final de un ciclo político que exige renovar prácticas, discursos, liderazgos y demás, y que creo que buena parte de la reflexión, la acción y las prácticas del movimiento popular deberían estar dirigidas a ese objetivo. Así que frente amplio para frenar la experiencia de Milei, para quebrar el intento de gobernar por decreto, para quebrar el intento de la dolarización y al mismo tiempo construcción de una perspectiva que marque novedad y distancia respecto al fracaso anterior. Hola Claudio, ¿qué tal? Soy Marta Zubiría. Mira, a mí me interesa muchísimo lo que estás hablando de esto de un frente popular y amplio, que sin duda es lo que está necesitando nuestra sociedad. Pero yo que tengo alguna militancia política y que estoy en algún grupo de jubilados, veo cómo aún desde las bases es difícil construir unidad, porque reunión en la que participamos se habla de unidad. Pero hoy se hace la reunión con un grupo acá, mañana con otro grupo allá. Uno ve a los dirigentes de la Cámpora pelear con otros dirigentes. En fin, parece como bastante compleja de conseguir esta unidad. Y sin unidad claramente no va a haber posibilidades. Yo creo que se necesita unidad y se necesita renovación. Las dos cosas hacen falta. Creo que además hay que, digamos, buena parte de lo que vos decís, obviamente, tiene que ver con las razones del fracaso. Fuimos parte de un frente que se presentó como una alternativa popular, pero que en la práctica fue simplemente un acuerdo electoral, con un loteo de cargos en los diferentes ministerios, y que en ningún caso tuvo una vocación estratégica de poner en marcha las transformaciones que hubiéramos necesitado para evitar llegar a los niveles que llegamos, y que incluso dilapidó oportunidades inmejorables como las que en todo caso planteó la situación internacional y la pandemia en términos de situaciones que reclamaban de una función directriz y de conducción por parte del Estado, y al mismo tiempo daba justificaciones realmente sumamente significativas para plantearse discusiones en torno a la cuestión internacional, por ejemplo, respecto al tema del endeudamiento y la relación con el fondo, que lamentablemente nunca fueron utilizadas. Así que en este sentido creo que digamos, lo que vos planteás es el resultado de una experiencia que venimos viviendo, de cierta dificultad
dificultad para que nos hagamos cargo de nuestras limitaciones. La unidad se logra cuando se privilegian los objetivos y las causas que hay que llevar adelante. Si lo que hay que llevar adelante son los intereses particulares de cada uno, efectivamente la unidad se hace muy difícil. Y la verdad que el tema de los intereses particulares de cada uno, hay mecanismos democráticos para resolverlos. Acá nada obstruye la existencia de un frente sumamente amplio con corrientes internas que resuelvan por paso el lugar que cada uno tiene que tener en esa construcción. Lamentablemente nosotros fuimos parte de una experiencia, primero en el Frente de Todos y luego lo que se intentó hacer con Unión por la Patria, que son frentes que no tenían programa, que tenían una hoja en blanco para firmar por parte de las distintas fuerzas, en donde no había ningún acuerdo programático de absolutamente nada, donde nunca existió una mesa política que democráticamente discutiera cuál era el rumbo que había que seguir. Bueno, efectivamente en ese marco lo que terminó ocurriendo es que los sectores más ligados a los factores de poder y a los rumbos conservadores terminaron primando en las decisiones que ese frente tomó, y terminamos atrapados en el marco de un acuerdo con el fondo que validó la estafa del macrismo e impidió cumplir con el mandato popular. Bueno, repetir esas experiencias no sirve para nada. La verdad que cualquier intento de repetir lo que ya ocurrió, de tratar de seguir haciendo como si nada hubiese ocurrido, como si la deriva conservadora que ha vivido el movimiento popular, primero con Scioli, después con Alberto Fernández y después con Massa, tenemos a Scioli hoy integrando el gabinete de Milei, Alberto Fernández propuso a Scioli en la interna Unión por la Patria y Massa estuvo de empleado de un fondo de inversión después de que dejó de ser candidato. La verdad, si no entendemos que eso no, ese tipo de construcciones no van a ningún lado, bueno, me parece que ahí obviamente tenemos Milei para rato, pero bueno, me da la sensación de que la magnitud de la agresión que supone la política de Milei y la existencia que conozco y veo todos los días y comparto recorriendo el país de compañeras y compañeros que tienen ganas de discutir de otra manera, nos van a permitir hacer algo mejor. Claudio, Patricia Machado te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué tal? Mira, en el 2001 también tuvimos una crisis sumamente importante y la reacción del pueblo, del campo popular, también fue sumamente importante. Tal es así que después de la grandísima movilización que tuvimos, se quedaron instaladas las asambleas populares durante más de 1 año y medio, casi 2 años estuvieron instaladas las asambleas. Este gobierno, la crisis que está instalando es muy superior y el daño que le está haciendo al país es absolutamente superior, creo yo. Ahora, la movilidad, la respuesta del campo popular, la respuesta es, ¿a qué se debe que sea tan inferior, digamos, a aquella oportunidad? ¿Será por la cuestión de la represión que decíamos, porque se transformaron las organizaciones sociales? Porque organizaciones sociales creo que tenemos más. Mirá, yo creo que lo que pasa es que la situación es muy diferente, en el sentido de que lo que se cayó en el 2001 fue la experiencia neoliberal de la convertibilidad. Y esto obviamente le abrió al movimiento popular una discusión mucho más favorable. El contexto actual es el contexto del fracaso de la última experiencia popular. Y en el marco de un ciclo político de las últimas 2 coaliciones, primero la de Macri, luego la del Frente de Todos, coaliciones supuestamente diferentes, habían fracasado, y durante esa década, digamos, las condiciones de vida se fueron deteriorando en ambos gobiernos. En ese contexto emerge un cuestionamiento general al sistema de representación política por parte de un outsider que lo que hace es canalizar ese malestar. Obviamente
canalizándolo y llevándolo a una perspectiva que en todo caso le abrió la puerta a una revancha oligárquica. Del mismo modo que la crisis de los sectores dominantes en el final de la convertibilidad le abrió la puerta a la posibilidad de que los sectores populares pudieran plantear algunas cosas, la verdad es que acá el fracaso de la última experiencia popular lo que hace es abrirle la puerta a una revancha oligárquica, porque más allá de Milei, en el gabinete tenemos sentado a los representantes del capital financiero internacional y de los principales grupos empresarios de la Argentina, que son los que han de alguna manera acompañado y sostenido las políticas que en todo caso el gobierno de Milei lleva adelante. Así y todo, a pesar de ese fracaso y a pesar de la revancha oligárquica y de la profundidad de las políticas, yo no creo que la respuesta haya sido limitada ni pobre. Acá ha habido una respuesta inmediata con una movilización de las 3 centrales en el primer mes del año, después tuviste una marcha multitudinaria de las mujeres el 8 de marzo, en el contexto de un gobierno caracterizado por la misoginia. Tuviste luego el 24 de marzo una respuesta contundente de la sociedad frente a un gobierno que ni siquiera es negacionista, sino que reivindica la dictadura militar. Tuviste un 1 de mayo potente, tuviste el 23 de abril de las universidades, que fue una marcha contundente, y llegaste con un nivel de movilización y de cuestionamiento a la ley base a un 12 de junio, en donde una de las cosas que pasó y que obviamente le puso un planchazo a la movilización popular fue el hecho de que el Parlamento Nacional, con el marco de la complicidad del Partido Justicialista o de segmentos del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical, garantizaron que la ley base fuera aprobada. Incluso muchos de los que habían sido grandes cuestionadores en la discusión terminaron dando quórum a último momento y se terminó produciendo las condiciones para una represión absolutamente sobreactuada que terminó poniendo en cana a 34 personas, acusándolas de golpe de Estado y cualquier cantidad de locuras. Digamos, en ese contexto de crisis manifiesta de representación política, lo que empieza a pasar, o lo que ocurrió fue que la movilización popular se encontró con una crisis de representación institucional monumental, donde no hay ninguna fuerza que hoy esté expresando en el campo institucional las necesidades del conjunto de la sociedad. Así todo después, la sociedad siguió reclamando, siguió peleando, y tuviste una nueva situación. El Parlamento comenzó a generar mayorías parlamentarias que plantearon una ley de movilidad, una ley de financiamiento, que rechazaron el veto, mejor dicho, rechazaron el DNU que le otorgaba fondos millonarios a la CIDE, y con toda, digo, y en ese marco seguimos teniendo hoy como respuesta al veto universitario un nivel de rebelión universitaria como pocas veces hemos visto en los últimos 40 años de democracia. Así que en este sentido yo creo que respuesta hay. Lo que hay acá como problema es que hay una monumental crisis de representación política y que hay que darle lugar a la creación de una experiencia política distinta. Esto nos vuelve al punto que estábamos antes. Esto no se resuelve en el terreno exclusivo de la disputa social, sino que se resuelve en tanto seamos capaces de generar condiciones para una experiencia política diferente, y ese es el desafío del momento. Y vuelvo a insistir, un desafío que comporta un doble desafío de amplitud para frenar políticas de agresión como las que el gobierno tiene, y de renovación de experiencias que no pueden repetir lo que ya fracasó. Sí, Claudio, justamente me parece que apoyando lo que vos decís, si bien hay una gran movilización, las movilizaciones parecen como inconexas, digamos, se moviliza hoy un sector, mañana otro, y parecería como que falta justamente el apoyo del movimiento obrero organizado, que generalmente es el que le da mayor contundencia a estas manifestaciones, ¿no?
Mirá, desde que comenzó la situación esta del gobierno de Milei, obviamente, como siempre, quienes conducen la CGT no querían hacer absolutamente nada. Te diría que era una visión extendida y que planteaba frenar cualquier tipo de movilización hasta marzo. Hubo sectores que planteamos otra cosa, sectores vinculados a la CTA Autónoma, a la CTA de los Trabajadores, a la UTEP, algunos sectores vinculados a distintas corrientes sindicales internas de la CGT y que fueron generando las condiciones para que se sostuviera una estrategia diferente. Ahora, es cierto que las estrategias que pretenden de alguna manera limitar la reacción popular y encontrar mecanismos de comunicación con la gestión para negociar en nombre de sus propios intereses determinadas cuestiones, obviamente siguen existiendo. Y acá digamos, del mismo modo que en el campo político hacen falta renovaciones, también hay que generar nuevas condiciones para una nueva experiencia de central de trabajadores. Creo que en este sentido la decisión de la reunificación de las dos CTA, que apareció como decisión en las últimas semanas, abre una instancia nueva de discusión política para adelante. Habrá que ver cómo se transita ese proceso, pero ese proceso también está abierto a lo que pueda ser la posibilidad de incorporación de las compañeras y compañeros de la UTEP y de otras corrientes sindicales que están hoy en una CGT que, como sabemos, sigue teniendo y privilegiando la discusión y la negociación con la gestión existente antes que el ser canal de transformación de las necesidades del conjunto del pueblo argentino. Así que me parece que se va dando un proceso en el marco de lo que, vuelvo a insistir, venimos de un fracaso. No venimos de haber fracasado como expresión de gobierno de los intereses populares y de no haber cumplido con el mandato que en todo caso el pueblo argentino puso sobre la experiencia del Frente de Todos. En ese contexto me parece que se van dando pasos, pero que ciertamente, obviamente, todavía necesitan de mayor precisión, de mayor articulación, de mayor definición, y que bueno, esperemos que más temprano que tarde nos permitan, como dije antes, terminar con esta pesadilla que es este gobierno. Yo creo que hay que jugar todas las cartas a tratar de garantizar que este gobierno no termine su mandato. Me parece que es absolutamente imprescindible. Creo que acá hay objetivos que tienen que ver con llevar adelante una reforma constitucional de hecho, que tienen que ver con dolarizar y ponerle una lápida a cualquier proyecto de desarrollo, y creo que en este sentido el tema de ganarle a la gestión de Milei las elecciones en el 2025 y tras cartón plantear una estrategia que impida al gobierno por decreto y que ponga en marcha las causales de juicio político que todos los días lleva adelante este gobierno, porque toma definiciones que pasan absolutamente por encima de lo que establece la Constitución Nacional, son claves para volver a retomar la ofensiva que necesita nuestra sociedad. Acá coincidimos Claudio Lozano, y te queremos agradecer por estos minutos para Tiempo de Resistencia, en un día muy especial para vos, porque sabemos que es tu cumpleaños, que distrajiste otras actividades para atendernos, y bueno, como presidente del Partido Unidad Popular, esperamos que esto se plasme en la práctica, todo esto que vos estás diciendo, que haya eco en el resto de la dirigencia, y aprovechamos para decirle a la gente que el próximo viernes 25 de octubre Claudio va a estar dando una charla aquí cerca de la radio, en Bulnes 326, en la Usina Cultural del Sur, y nosotros vamos a estar ahí, por supuesto, para escucharte. Así que muchísimas gracias, Claudio, y un abrazo. Cumpleaños. Y feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias y gracias por haberme convocado. Un abrazo a todos y nos vemos el viernes 25. Próximo. Exactamente, muchas gracias. Hasta luego. Era Claudio Lozano, presidente del Partido Unidad Popular, economista, hombre ligado a la CTA, ex diputado nacional, además director del Banco Nación, un hombre que entiende mucho de todo esto, dándonos una visión categórica con la cual me parece que muchos vamos a estar coincidiendo. Guille, todo tuyo. Tiempos de resistencia. Resistir es reinventarse. La
5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. Los estudiantes dan cátedra. Lejos de la resignación, desde las diversas casas de estudio de todo el país sostienen que la comunidad educativa entró en un estado de movilidad permanente. Mientras Milei continúa con los insultos e insiste en que no va a ceder, estudiantes, docentes y no docentes se mantienen unidos con las tomas y la federalización del plan de lucha. Lo que está claro es que el debate no pasa por el presupuesto, sino que la universidad pública simplemente no forma parte de los planes del gobierno. Milei no detiene el ataque a los jubilados. El gobierno decidió que en 2025 no habrá una nueva moratoria previsional para los trabajadores autónomos o en relación de dependencia que tengan edad para jubilarse, pero no cuenten con los años de aportes requeridos. Además, prevé mantener fijo en 70.000 pesos el bono que cobran todos los meses los jubilados que perciben la mínima, lo que reforzará la pérdida del poder adquisitivo de los saberes también en el segundo año del gobierno de Javier Milei. Para el gobierno, la pérdida de ingresos es una sensación. Cuando la igualdad era política de Estado, mientras miles de mujeres se reunían en Jujuy en el 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres, la Argentina fue el único país del G20 que rechazó firmar el documento sobre empoderamiento de la mujer, acordado en Brasilia por ministras y secretarias de Mujeres y de Igualdad de los países miembros, que será puesto en consideración en la cumbre del próximo 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro. Cede en el balcón de la Rosada a un militante de la invasión inglesa en Malvinas. El presidente Milei se juntó con el ex primer ministro británico Boris Johnson. Lo invitó a saludar desde el balcón de la Casa Rosada. Obviamente el tema Malvinas ni siquiera fue mencionado, y lo impactante del gesto es que durante la gestión de Johnson siempre insistió en cada oportunidad que tuvo que las Malvinas pertenecen al Reino Unido, al punto de amenazar con enviar al ejército inglés a las islas. A la miseria planificada, lucha organizada. Más de 700 obras de urbanización en los barrios populares están paralizadas por la decisión del gobierno de subejecutar el presupuesto que tenían asignado. Las obras correspondían a los proyectos de la Secretaría de Integración Social Urbana, que le daba trabajo a los vecinos de estos barrios y les permitía acceder al agua, a una conexión eléctrica segura y a una vivienda digna. Por ello, la Mesa Nacional de Barrios Populares presentó un amparo en la justicia para denunciar la paralización y preguntar dónde está el dinero asignado para todas estas obras. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman. Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra! Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más. Buenas noticias para ti, yo tengo. Buenas noticias para ti, yo tengo. Buenas noticias para ti, yo tengo. Bueno, admito que cada vez me cuesta más conseguir buenas noticias. Lo voy a admitir, pero bueno, hacemos lo imposible por conseguirla. Hablando de lo que decía Claudio Lozano de un gobierno militante de la misoginia, a pesar de todos, la buena noticia llega de mano de las mujeres y de las diversidades. Como decía yo recién en las 5 noticias, se realizó el 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, y el desafío de este nuevo encuentro que se realizó el 11, el 12 y el 13 de octubre en Jujuy. No por nada se hizo en Jujuy, una provincia en la cual todavía sigue siendo presa política Milagros Sala, que está detenida desde el 16 de enero del 2016, recordemos eso, durante el gobierno de Gerardo Morales, y como dijo también Claudio Lozano, no se hizo nada en el
gobierno de Alberto Fernández para terminar con esta detención política de Milagro Sala. Por eso tenía tanta trascendencia este encuentro, que a pesar de la crisis económica, las mujeres se pudieron trasladar hasta Jujuy. Se habló obviamente mucho de la necesidad cual de unirse para terminar con este gobierno, que es en la cual la política de las mujeres y las diversidades, sobre todo, porque tengamos en cuenta que las más afectadas por la crisis económica siguen siendo las diversidades de la comunidad LGTB Q+, nunca me acuerdo cómo se dice todo completo, pero bueno, se reunieron, se juntaron a una ofrenda, esta cosa de juntarse para sentirse apoyado el uno con el otro. Así que bueno, el 38 encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binarias se va a realizar el año que viene en Corrientes. Esta es la decisión. Los lugares de donde se hacen, generalmente todos los años se eligen por un aplausómetro, se ponen en consideración los lugares y las mujeres votan aplaudiendo el lugar donde se va a hacer. Así que el año que viene esperemos que en otro contexto, con una mayor unidad y con una política nueva sobre las mujeres, se va a realizar en Corrientes, siempre es para esta fecha. Así que bueno, a pesar de todo, las mujeres y las diversidades se juntaron en Jujuy. Sí, ahora se van a encontrar en Corrientes, que tampoco es una provincia muy amiga precisamente para las mujeres y las diversidades. No por nada se eligen los lugares, ¿no? Están elegidos puntualmente por algo. Bueno, le voy pidiendo no saludamos a la gente, bueno, a Guillermo Guerra, nuestro operador, a Marco Delgado, está Pablito también por ahí. Pablo, por favor. Bueno, Pablo, por favor, dijo la señora. No es Pablito. Bueno, ahí está, Guillermito, Marquitos y Pablito. Bueno, te voy pidiendo que vayas la cortina de la columna política que vamos a hablar ahora. De paso, yo aprovecho para decirle a toda la gente que hoy es San Perón. Ustedes se acuerdan que en la época del primer peronismo hay mucha gente que dice, porque la gente decía, mañana es San Perón, el día de la marcha, no cantaban, mañana es San Perón, que trabaje el patrón. Y dice, claro, no trabajaban el 17 y encima tampoco trabajaban el 18. Nadie fue a una marcha a Plaza de Mayo a saber lo cansador que es. Muchos venían caminando del Gran Buenos Aires. Cuando el día era lindo, porque ya el 17 de octubre acá en primavera, al rayo del sol varias horas, la gente terminaba muerta. Entonces inventaron eso de cuando mañana es San Perón, que trabaje el patrón. Bueno, así que como ayer fue el Día de la Lealtad, por más que hoy tuvimos 3 actos diferentes por lo menos, y no hubo más en el interior, uno de los cuales terminó las trompadas. La gente de Moreno realmente está en caída libre. Después apareció Moreno como una figura fulgurante de las redes sociales al principio del gobierno de Milei, y hoy en día se fue pinchando, y bueno, termina las trompadas el acto que hizo ahí en Paseo Colón, en la Plaza Perón, donde está el monumento, Paseo Colón y Belgrano. Que recordemos, inauguró Mauricio Macri con Hugo Moyano. ¿Antes o después del discurso de...? No, fue antes, en la previa. Fue antes, después Moreno habló, dijo que no había sido nada. Se están peleando en la interna por ver cuál es el sector más grande que lo secunda a Moreno, cuando Moreno, el sector de Moreno es una pequeña baldosita dentro de un patio enorme. Bueno, no importa. Como decía antes, cuando vos acostumbras a tus seguidores que el autoritarismo, la forma de hablar y de conducirte es una cuestión aceptable, terminás teniendo. A mí lo que me parece es que Moreno está tratando de enfrentarse a Milei utilizando sus mismas formas. Es que es un fenómeno parecido. Y entonces no es un fenómeno parecido, sí. Es un fenómeno copiado para mí. Bueno, claro, sí, copiado. Pero le salió más o menos. Le sale mal, Bueno, pero el copiado que es parecido, salió por redes sociales, con verborragia. Pero Moreno siempre ha sido autoritario. Claro. Sí. Bueno, Guille, vamos a la cortina y empezamos con la columna política. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso, no vas a saber ni dónde estás parado, y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda. Porque la realidad política argentina nos pide un análisis profundo. En tiempos de resistencia. La columna de Marta Zuviría. En el tope o dentro del estadio
Soy el que destruye el Estado desde adentro. Bueno, la verdad que yo estoy sorprendida con esta apertura de mi columna. Es una alfombra roja, Marta. Tomá pavo. Es el equivalente radiofónico a una alfombra roja. Es enorme, sí. La verdad es que a veces me siento un poco... ¿Qué te podemos cobrar por eso? Decía Alejandro Dolina que cuando le daban un premio, como si algo parecido a esto, él siempre pensaba que estaba en medio de una cosa, de una situación de equivocación. No es para mí, se equivocaron, decía. Sí, la verdad es que y todo el que la escucha dice, pero qué apertura. Yo, bueno, tengo una columna muy chiquita hoy, pero yo sigo insistiendo con el tema de la democracia, que para mí es el problema de nuestros días. Y yo, en este marco del 17 de octubre, creo que justamente tenemos que recordar a ese pueblo, es nuestra obligación, ¿no? Recordar ese pueblo que salió a la calle reclamando esa figura que había otorgado derechos. Y para eso salió a la calle y peleó. Y llegó a la Plaza de Mayo, casi creo que por primera vez llegó esa marcha de gente oscura que venía a reclamar, venía a reclamar por Perón en realidad en ese momento, pero en ese reclamo estaban implícitos sus derechos. Y a mí me parece que la democracia es eso, la democracia es lucha. Sin lucha la democracia no existe. Y no existe porque la democracia es una puja permanente entre sectores que son parte que son el sector dominante, el sector económicamente hegemónico y el pueblo. Unos luchan por sostener sus ganancias, que además cada vez les resultan más pequeñas, aunque cada vez ganen más, y otros luchan para apenas sostener o recuperar algunos de los derechos perdidos. Lamentablemente, uno tiene que hacer este raconto de los 40 años de democracia y pensar que ese sector, que es el sector hegemónico en la economía, ha ido ganando cada vez más terreno. Y excepto por el breve interreño que fue el gobierno kirchnerista, en el que de algún modo se recuperaron derechos importantes, pero se sostuvo un margen de pobreza bastante grande. Si bien bajó mucho en relación, digamos, en la época de hasta Duhalde, incluso se había alcanzado cerca de un 60% de pobreza, que bajó a la mitad durante el gobierno kirchnerista. Pero aún así, si bien bajó la pobreza, faltó que hubiese más ejercicio democrático por parte del pueblo. Durante el kirchnerismo creo que se perdió lamentablemente la oportunidad con lo que se llamó la ley de medios, que hubiera significado otro devenir. Por dos razones, creo yo. Primero, porque se hubiese evitado ese permanente bombardeo a la subjetividad del pueblo con todos los medios dominantes. Y por otro lado, porque el pueblo hubiese hecho un ejercicio de democracia en la calle que le hubiese permitido manejar después las cosas un poco mejor, evitar que la derecha volviese a ganar terreno. Pero bueno, lamentablemente eso no fue así. También es cierto que hay algunos aspectos como que, como la forma de funcionamiento de nuestra democracia, el Parlamento, que son elegidos representantes que después no terminan cumpliendo con el deber para el cual fueron votados. De hecho, por Unión por la Patria fueron votados de representantes, diputados y senadores que terminan votando lo que presenta La Libertad Avanza. Entonces, me parece que es complejo también porque el artículo 22 de nuestra Constitución marca que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Y lamentablemente sus representantes defeccionan demasiado. Entonces, es un tema muy complejo. ¿Por qué pensás que defeccionan tanto los representantes? Yo creo, por supuesto que creo que en el medio hay una cuestión
una cuestión de intereses, claramente, una cuestión de intereses vinculados en la mayoría, digamos, ¿sabes por qué? Yo creo que porque no hay pobres en el Parlamento, porque el Parlamento está lleno de gente que tiene guita, porque no que ganan bien y conciencia, o tienen la conciencia que corresponde a su clase. No tienen convicciones. Yo sabés lo que creo, que no tienen premios y castigos. Porque al igual que pasa con el Poder Ejecutivo, con ministros, que pasa el presidente, los tipos, por ejemplo, ponerle este señor Caputo, ¿no? Luis Caputo. Nos endeudó con el Fondo Monetario cuando fue ministro de Macri en 45.000 millones de dólares porque faltó un último tramo, otros 7.000 más que faltaban, pero 45.000 millones de dólares. ¿Cuánto nos está endeudando ahora? Bueno, pero está bien, pero el tipo renunció, el gobierno de Macri se fue al diablo, perdió las elecciones, ¿y qué le pasó a este señor? Nada. Vino el gobierno de Unión por la Patria, tampoco hizo nada. No, claro, y lo primero que hizo... Este es el problema. Sturzenegger, ¿con cuánto nos endeudó en el 2001 el canje, el megacanje? Pero no hay castigo. No hubo castigo para ese hombre. Y hoy viene a hablar de que hay que poner la ley Oscar. La motosierra DIP ahora. Van a terrible. Por eso, pero no hay castigos, o sea, las que pasan por el gobierno, pasan por el Congreso, hacen lo que quieren, traicionan a sus votantes, y no, nadie, o sea, ninguno fue preso nunca, ninguno fue inhibido para ocupar cargos públicos. ¿La gente sabe a quién vota? No, ese es el otro problema. Porque el tema de la lista famosa. Y ahora van a hacer la famosa lista única. La boleta. Que es una sábana enorme, la boleta única, que digamos que aparecen unas fotitos súper chiquititas, y eso tampoco tiene mucho sentido, porque también ahí se está votando que una cara. No, lo que se vota es un programa. ¿Sabe el pueblo lo que vota cuando vota un representante? Sí, volvemos de nuevo, te vuelvo a hacer la pregunta de otra manera. ¿No será que no estamos acostumbrados a que cuando ellos defeccionan les reclamemos porque defeccionan? ¿No será que nosotros como sujeto activo no ejercemos ese derecho? Efectivamente, en parte es eso, porque por eso yo digo, la democracia es lucha, y la lucha es en la calle. También es cierto que hoy aparecieron las redes y demás, pero eso no, la lucha es en la calle, hay que salir a la calle a reclamar. Hay que construir el poder, decís vos. Por supuesto, y el poder tiene que ser popular. Hoy Claudio Lozano decía que hay que generar un nuevo ámbito de unidad, porque cambiaron las condiciones. Yo si no estoy mal informado, ustedes me corregirán, en 2001 la inflación mensual era del 1.3%. Pero yo... Y vuelvo de nuevo, salimos todos igual. Sí, pero en el 2001 le metieron la mano en el bolsillo a la clase media. Y ahí se acaban las cuentas, se acaban las historias. No podía sacar plata del banco, ¿acordás? Eran 200 pesos por semana, una cosa así. Y hoy Claudio lo dijo claramente. Se vino abajo la convertibilidad. Ellos perdieron. En ese momento, ¿ellos quién? La derecha, el poder perdió cuando se vino abajo la convertibilidad. Por eso el pueblo pudo salir y pudo rearmar algo. Pero hoy eso no está sucediendo. Tal vez sean las universidades un punto en el que las clases medias se sientan tocadas. Sí, es evidentemente. Y es probable les cuento algún detalle. Lo único que se sigue aumentando mensualmente, y porque tiene la billetera, como dijo cuando asumió Petovelo, es la tarjeta alimentar y la asignación universal por hijo. Y no es casual que sea a ese sector al cual se lo mantiene tirándole unos mangos. Ahora, si tenés un hijo hasta 17 años, podés acceder a la asignación universal, porque entienden que manteniendo a esa capa baja, tranquila, no va a pasar nada. Entonces, igual te digo que hay que andar por las zonas más bajas y ver. Ellos creen que pasa eso. Entonces, la gente votó eso, pero también no es le tiro un huesito para que no molesten. Ojo con eso. Sí, ellos le tiran un huesito para que no molesten, pero yo creo que en realidad el problema es que no aparecen dirigentes intermedios con capacidad de organizar esas... Aparecen, pero no lo dejan surgir, ¿eh? Bueno, o no los dejan surgir. Claro. Cuando vos le armás un acto específicamente para pagarle a Kicillof, lo arma la Cámpora, quiere decir que aparecen dirigentes. Y a eso lleva un choque de trenes imposible de evitar. Los liderazgos
no se jubilan. Los liderazgos siguen hasta que o se mueren o alguien los derrota en las urnas. Pasó con todos los liderazgos de Alfonsín, de Irigoyen, de Perón. Yo creo que esta vez no se llega a las urnas. Yo creo que esta vez la derrota se va a dar en la calle y en la lucha. Por eso digo, es parte de la democracia. Yo quería decir no quiero seguir porque cuando empezamos para hablar que iba a mencionar una frase que había dicho Cristina Fernández de Kirchner ayer en su acto, porque fue de ella, porque fue el PJ porteño, fue la Cámpora, fue su acto por el Día de la Lealtad, y dice, esto es una verdadera demolición social. Ese es el diagnóstico, ese es el diagnóstico que tenemos todos. Tenemos no hay que ser Einstein para darse cuenta lo que está pasando. El problema acá es cuál es el medicamento que le damos a este enfermo que hoy está en coma 4. Yo creo que falta que le desconecten y se termina, lo que no aparece es el médico, ¿sabes? Claro. Que ahí está en es muy probable. El pueblo está en búsqueda de un médico que le diga. Y están concursando, pero ninguno gana el concurso. O no lo dejan ganar el concurso. Yo creo que nosotros tenemos tiempos que no son los mismos tiempos y no son las mismas circunstancias que miden esos tiempos. O sea, la necesidad que nosotros vemos la veíamos antes de que fuera la votación. Si ganaba Milei sabíamos que iba a pasar esto. No lo neguemos. Y no es que estábamos haciendo futurología. Lo que pasa que también creo que las cosas ocurren en su momento. No creíamos que iba a ganar. Bueno, yo no creía que iba a ganar, tú también, pero sabíamos que si ganaba iba a pasar esto. Sí, pero no podemos estar todavía tratando de... pasaron ya 10 todavía estar viendo a ver cómo resolvemos el cachetazo que nos dieron. Pero no son nuestros tiempos. Nosotros decimos, se gana en la calle. En la calle, hoy decía Claudio, hay un montón de factores y hay un montón de sectores que se juntan. Lo que pasa es que falta coordinar ese esfuerzo. Sí. Estoy de acuerdo. Bueno, eso surge, la coordinación surge a partir de las necesidades propias, de las contradicciones propias de la gente. Nosotros, el líder lo elige la gente, no es que... Por eso aparece en la calle. Y eso es lo que decía Roberto recién. En algún momento los liderazgos tienen que terminar porque o se mueren termina o le ganan en las urnas. Claro, o se dan cuenta de que están equivocados, porque para que pierdan las urnas tienen que estar equivocados. Ahora hay movimientos dentro de lo que es el PJ. ¿Por qué no contiene el PJ? ¿Por qué dejó de contener el PJ? Hay movimientos que generan una interna y le están pegando a un compañero que está más o menos bien dentro del ámbito. ¿Y en función de qué le pegas? ¿De mantener el dedo? ¿De mantener la lapicera? ¿Sabes qué? Tiran un plato de comida todas las noches. Ese es el problema. Yo también tengo un plato de comida. No, pero hay gente que no lo tiene y ellos no terminan de entender eso. Que no es el tiempo de pelotudear y ver quién la tiene más grande en el cecito de goma. Discúlpeme que lo diga así burrosamente. He hablado con un montón de gente, el verdulero, el panadero, qué sé yo, y están podridos de las internas. Sí, porque hay 1 millón de chicos que no comen y estos están peleando por ver quién preside el PJ. Claro, y Marta, después... yo lo que quiero es que estamos llegando al final, terminar la columna redondeada. No, porque yo ya más o menos dije, si no me falta un montón, yo lo que quiero decir es que, bueno, basta de discursos, hablemos realmente de las cosas que importan. Lo que importa es el pueblo y hay que poner la mirada en Argentinos eso. A las cosas, decía Jaureche, creo. Ortega y Gasset. Ortega y Gasset. Bueno, que no tenía nada que ver con Palito Ortega, diría uno en mi barrio, ¿no? Señora Mensulio. Es una esquina, Ortega. Claro, es una esquina. Hablando de movilizaciones de los estudiantes y de las universidades, el martes 22 de 10 a 18 va a haber una clase pública en la Plaza de Mayo. Está convocada por los docentes de las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires, así que bueno, se convoca a la gente a que vaya a esta clase pública, larga va a ser, pero bueno. ¿Cuándo es? El martes 22 en la Plaza de Mayo. Estaba dando clase... ¿En qué horario? ¿Todo el día? De 10 a 18. Ah, perfecto. Estaba dando clase... Se forman distintas
cátedras en la parte de la plaza y se van renovando. Sí, en San Martín la UNSAM está dando clases precisamente en la calle, en la avenida que es el acceso a San bueno, Martín. la UBA pasa lo mismo, claro. Y bueno, y se está armando una movida interesante, porque incluso se están armando, por ejemplo, claustro de graduados que no había hasta ahora, sorprendentemente. Bueno, empezó la... Yo los dejo, sí. La semana que viene prometo explicar un poco el tema del funcionamiento de las fuerzas de seguridad y las universidades. ¿Hasta dónde pueden llegar? Pero invadieron, la policía invadió en Río Negro. En Tucumán, en Santa Cruz también Santa Cruz pasó. se metieron en una asamblea. Vamos a hablar de qué dice la Constitución y la autonomía universitaria respecto de eso. Nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Les dejo una pregunta para que nos contesten la semana que viene. Ayer hubo 3 actos por el Día de la Lealtad, ¿no? Y la pregunta mía era la siguiente. La lealtad era originalmente a Perón. Ahora Perón se murió, claro, listo. ¿Y a la lealtad quién? ¿Qué es la lealtad? La lealtad es al pueblo. La lealtad a Cristina, a Kicillof, a Moreno, lealtad ¿no será al pueblo? ¿La lealtad no debería ser al pueblo? Que se la pregunten ellos en todo caso. No, pero la podemos discutir la semana que viene. Nosotros lo podemos tirar como una cosa como un disparador. Para la semana que viene. Bueno, son las 18, estamos terminando Tiempo de Resistencia. Agradecemos a Guillermo Guerra la operación, le agradecemos a Marcos la coordinación, a Pablo, que si digo Pablito la mamá me va a matar. Bueno, y en 7 días nos volvemos a encontrar acá, y el resto de los que nos escuchan por redes sociales será hasta la próxima. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Tiempos de Resistencia. La resistencia es colectiva.